Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Un saludo cordial, estimable teleaudiencia. Este es el programa Vanegas, un foro en donde recibimos siempre la visita cordial y generosa de una personalidad del país y edulcoramos el encuentro con el buen humor de una caricatura en vivo. Estamos entonces en el lugar correcto a la hora señalada. Gracias por coincidir con nuestra cita dominical. Nos visita hoy en el estudio una figura política importante en el Partido Libertad y Refundación. En esta ventana plural aparece nuevamente el doctor Jorge Nelson Ávila. Estoy honrado con su presencia, doctor Ávila. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Yo también estoy honrado por estar acá y lo felicito, como le dije antes, por el resultado obtenido, porque no es nada fácil obtener resultados por esfuerzo propio sin uno ser parte de fraudes que todos debemos combatir. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Ávila, quiero que hoy conversemos, pero antes quiero pedir su autorización para elaborar una caricatura aquí, que este lienzo en blanco no me gusta mucho. Sin duda alguna, veré a mi hermano gemelo, estoy seguro. Es cierto. ¿Quiere establecer alguna condición para que después no se deteriore nuestra amistad? No, absolutamente ninguna. Usted haga todo y yo sé que lo que Natura no da, bueno. Salamanca no lo presta. Así es. Estoy plenamente consciente. Con las reglas claras, entonces. Las reglas claras, sin límites. Y aquí es sin fraude. Se lo aseguro. Eso. Se lo aseguro. Aquí Estoy seguro también. Aquí es sin fraude. No sé cómo se hace eso. Tampoco. De acuerdo. Ni quiero aprenderlo. No, en lo absoluto. Para nada. En lo absoluto. Sí. Las elecciones primarias fueron espantosamente fraudulentas. Además de espantosamente fraudulentas, fueron inconstitucionales, ilegales, excluyentes e ineficientes. ¿Por qué son inconstitucionales? Primer punto, porque inscribieron al Partido Nacional, en el cual en sus estatutos establece la figura de la reelección alterna. Eso no existe en la Constitución de la República. La reelección es inconstitucional. Entonces no entiendo yo cómo los magistrados del CNE inscribieron a un partido cuyos estatutos son inconstitucionales. En consecuencia, los candidatos y candidatas, todos sin excepción, a la presidencia, a diputaciones y a corporaciones del Partido Nacional son ilegalmente inscritos y deberían eliminarse en una sociedad organizada. Lamentablemente así es. Segundo punto, son ilegales porque ¿cómo es que el CNE opera sin una ley específica y en consecuencia sin un reglamento específico? Esa es responsabilidad esencial del Congreso Nacional, de todos los diputados y de los que controlan en consecuencia el Congreso. Es excluyente porque casi 300,000 nuevos jóvenes que iban a votar por primera vez no tuvieron su cédula de identidad. Y es ineficiente porque simple y sencillamente se demostró que no estuvieron a la altura ni el Registro Nacional de las Personas, ni las instancias, y yo con todo respeto digo, que hace política limpia al haber inscrito personas que formaron parte al mismo tiempo de crímenes recientemente y que están en realidad bien con la ley, pero mal con la justicia. ¿A qué se refiere? Bueno, hay algunas personas que formaron parte del grupo de los Pandoros hasta hace poco y ahora usted los ve inscritos en exactamente para ser electos. Hay otra persona, un precandidato presidencial que estaba en curso una demanda ante la Fiscalía y eso simple y sencillamente está bien. Las personas sin duda alguna gozan de la presunción de inocencia mientras no se haya hecho tal la cosa. Confirmación de su culpabilidad mediante sentencia firme. Al mismo tiempo, así es que estos son acuerdos partidarios politiqueros en donde se demuestra que en Honduras hay leyes injustas. Entonces, ellos están bien de conformidad con la ley, pero están mal de conformidad con la justicia. Una cosa es lo que hace el Consejo Nacional Electoral, obviamente avala, documenta, apadrina todo lo que ocurre en los partidos políticos, pero otro componente también, doctor Ávila, es lo que hacen los partidos políticos a partir de las decisiones de su propia comisión electoral, de su propia autoridad interna. Quiero escuchar sus reflexiones
sobre ese acápite particularmente. En Libre, ¿le jugaron limpio? No, no hubo juego limpio en ninguno de los tres niveles, lamentablemente. Y por eso yo digo, yo espero en realidad que el CNE en realidad llegue hasta el final. Y si no, le adelanto, nosotros interpusimos una solicitud específica ante el CNA, ante el CONADE, las Naciones Unidas, con quien ya conversamos con la representante del sistema de las Naciones Unidas, también lo hicimos ante la Unión Europea y ante la misma OEA. ¿Qué irregularidades identifica usted? Son infinidad de irregularidades. Primero, en adición a todo lo que le planteé anteriormente, si ya lo vemos dentro del proceso, no se eliminaron los 5 momentos en donde las gentes hacen fraude. Primero, el control del código fuente del sistema, del programa que organiza exactamente todo el sistema electoral. Usted sabe muy bien que cualquier persona que conoce el código fuente puede modificar todos los resultados, puede decir de cada 100 votos para el licenciado Vanegas, pásele 50 a Nelson Ávila. Eso perfectamente en el computador se puede hacer. Y usted ve que están los 100 suyos, pero se suman solamente 50. Y 50 se suman al que ellos quieren exactamente que vaya. Entonces, usted conoce el primero, el código fuente. Segundo punto, sistema al mismo tiempo hecho para el fraude es el tema también de la presencia de partidos políticos, de representantes de partidos políticos en las mesas. Y eso, mediante corrupción, hace que algunas de las personas modifiquen los resultados de las actas correspondientes. Nosotros vimos actas con el mismo número, que es el otro problema, la impresión de actas duplicadas, pero en formato original. Y después, por decir algo, yo recuerdo la 2377, 2379, entre tantas. En Puerto Cortés, por ejemplo, usted ve, la que fue al CNE gana determinados movimientos que favorecen exactamente a ciertas decisiones oficiales. Pero el otro, en realidad, es completamente diferente sus resultados. Le doy algunos de estos ejemplos. También, en realidad, no se modificaron, o tampoco, perdón, se modificaron las condiciones para hacer fraude a través de lo que es el registro, el traslado de la información de custodios. Porque a mí me gustaría conocer, porque a nosotros nos ocurrieron hechos, por ejemplo, que nosotros presentamos 30 custodios o 60 custodios para Francisco Morazán, y nos dimos cuenta hasta 2 días antes que no nos habían incluido ni uno tan solo. ¿Y con cuál objetivo usted evita que haya custodios de otros movimientos? En consecuencia, si usted controla algunos custodios, puede modificar, inclusive baletas, puede modificar o sustituir también actas de cierre. ¿Qué significan esas malas prácticas en un partido como el suyo? Bueno, es que esas malas prácticas se presentaron en los 3 partidos políticos. Estoy de acuerdo, doctor, pero quiero sus reflexiones en cuanto a su experiencia particular. Mi partido significa una negación de lo que significan los principios y valores de mi partido. Porque el partido nuestro, en realidad, no nació del producto de acuerdos políticos. Nació esencialmente, por una lucha en las calles, por represiones, por privaciones y al mismo tiempo, yo diría, por la división de la sociedad hondureña, ¿no es cierto? Se ha dividido la sociedad hondureña en ese sentido. Ahora yo no soy tan drástico en calificar la sociedad hondureña bajo ese elemento. Lo califico bajo el elemento de los, si le parece, de los decentes, o sea, los que no hacemos fraude y los que también de una u otra forma tampoco hemos estado involucrados en robos al erario público, y los otros, me explico. Entonces, por eso es que nosotros hemos planteado, y discúlpeme si me anticipo demasiado, a la necesidad de la creación de una amplia alianza vencedora contra el narcoestado, con gente en realidad que nunca haya estado vinculado a estos crímenes de corrupción pública ni tampoco al lavado de activos. ¿Cómo fue su experiencia desde el punto de vista personal y del movimiento 5 de julio? Experiencia doble. Por un lado, altamente satisfactoria, porque nosotros, le adelanto, trabajamos con los recursos cerebrales, si le parece, y los recursos de las redes. Yo, por ejemplo, yo no mandé a hacer ningún afiche a mi persona, usted nunca lo vio en lo absoluto.
Y eso fue satisfactorio para demostrar exactamente que usted en estas condiciones del siglo XXI debe crear también todas las condiciones tecnológicas para reducir los costos de la sociedad, por un lado. Pero también por el otro aprendí lamentablemente que las malas prácticas no se olvidan en determinados sectores, que ensucian las instituciones sin duda alguna y son esas personas las que deberían abandonar los partidos políticos. Pero si funcionase la institucionalidad los identificaría y los sacaría, pero muchos de ellos tienen poder. Usted no es un principiante en política. Sabía el terreno que Sí, iba a sin pisar. duda. ¿Lo sorprendió algo? En realidad, más que sorprenderme, porque yo estaba plenamente consciente que las condiciones del 2017 estaban dadas exactamente para ahora, el 2021, en las mismas condiciones. Y nosotros no teníamos en realidad más que la voluntad y el compromiso, pero diríamos también la decisión de participar con nuestra gente en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, total, avanzamos. ¿Qué le alegró y qué lo decepcionó de la campaña? Me alegró el hecho de identificar que todavía existe gente muy responsable, gente que piensa en la nación y gente que también hace las cosas como debe hacerlas. No como aquel que dice, haré lo que tenga que hacer. No, no, no. Debe hacer lo que debe hacer, me explico. O sea, es un imperativo categórico, ético. El tener que hacer significa que usted hace las cosas que le convienen, me explico. El deber hacer significa que usted tiene que hacer las cosas que son fundamentales para la sociedad. Es el imperativo ético. O como decía el expresidente Vieda Morales, el imperativo categórico, ¿no es cierto? Un imperativo categórico que es de la filosofía kantiana, ¿no es cierto? Él lo tomó de la filosofía kantiana. El imperativo categórico es en consecuencia hacer las cosas bien, porque la nación nuestra está en cenizas, la nación nuestra está herida, entonces hay que hacer las cosas bien. Eso fue lo que me encantó, sin duda alguna. Al final de cuentas, en el número al final del balance, Sí. ¿la democracia ha avanzado o ha retrocedido con la práctica de las elecciones del 14 de marzo? Ni avanzado ni retrocedido, porque en Honduras no hay democracia, en el sentido estricto. En el sentido estricto del gobierno, de un gobierno del pueblo, en donde el pueblo es el que decide. Aquí el pueblo decide y le violentan su voluntad mediante el fraude. O sea, tenemos un narcoestado nacido de una inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, o sea, la constitución se supone que era, como decía Jean-Jacques Rousseau, es un contrato social. En Honduras no ha existido contrato social, han existido contratos o acuerdos entre partidos, más que contratos de la sociedad. Y en ese contexto, yo le puedo decir que lo que tenemos como contrato social desde 1982 ha sido modificado. ¿Cuántas veces le interesan, ojo, no a la nación, sino que a determinados intereses partidarios, por un lado? Entonces, desde esa perspectiva, le digo, se violenta la libertad de elegir, por un lado, y segundo, la voluntad, el derecho del voto. Entonces, el derecho del voto se violenta cuando hay fraudes. Entonces, no hay democracia en ese sentido. 2 minutos y retomamos la riqueza de esta plática. Doctor Jorge Nelson Ávila, ¿qué hay que corregir en el sistema nacional, en el Consejo Nacional Electoral y en todo el sistema electoral hondureño para las elecciones de noviembre de este año, tomando en cuenta esta experiencia terrible de las elecciones internas y general y primarias del 14 de marzo? Hay que corregirlo casi todo. O sea, en realidad todo lo que vivimos en este tiempo es estructural. Hay un problema de anticultura, algunas dicen cultura de la corrupción. Esa es anticultura más bien, ¿verdad? Y entonces hay que ir contra esa contracultura en realidad que más bien destruye a las sociedades. Entonces, en primera instancia, lo que habría que corregir
Y esto, vea, esto sería más bien un acuerdo político, porque el proceso electoral comenzó desde el llamado a las elecciones primarias e internas, y la Constitución dice que la normativa que prima o que prevalece es la normativa existente al momento del llamado. Ahora, bajo esta perspectiva, no debería existir modificación de las reglas en el curso, pero si son reglas que la nación las necesita, se puede llegar a un acuerdo político de esa naturaleza. Esto significa que no podemos tener una institución como el CNE sin legislación. No la podemos tener tampoco sin un reglamento. No podemos tener tampoco un Tribunal de Justicia Electoral sin que esté claro que el Tribunal de Justicia Electoral es la última instancia de apelación. ¿Qué representan los consejeros? Los consejeros representan más bien la voluntad de quienes controlan los partidos políticos y no necesariamente la voluntad de los partidos. Y eso no debería existir. ¿Sabe? Yo haría más bien un sistema similar a como lo hacen los chilenos. Los chilenos hacen una estructura ad hoc con personas que son profesionales sin duda alguna en el área y en donde la presencia partidaria es mínima a los efectos de evitar este tipo de hechos. Hay que aprender de experiencia. Lo que pasa es que dicen que los seres humanos somos aquellos que tropezamos más de 2 veces con la misma piedra. Y yo diría que los hondureños, lamentablemente, somos aquellos seres humanos que tropezamos más de 5 veces, por decir algo, para aprender. Entonces, hay que modificar todas las precondiciones ya establecidas también para el fraude. Hay que garantizar que todas las personas tengan su documentación. ¿Cómo es que 300.000 jóvenes no pudieron votar en esta oportunidad? Eso fue no ineficiencia del RNP, fue planificado, porque saben que los jóvenes votan por nuevas opciones, no votan por viejas o caducas o corruptas. Y entonces con ello hay una planificación de un fraude. O sea, hay infinidad de elementos. En otras palabras, hay que modificar el elemento político, el elemento jurídico, el elemento también normativo, y hay que cambiar todo lo que es el sistema electrónico de registro, por una sencilla razón. Yo le garantizo que ya hay partidos acá que tienen predefinidos los resultados para noviembre. ¿Quiénes son los diputados que les interesan por preferencia? Le voy a dar un ejemplo. Alguien completamente desconocido en uno de los partidos políticos apareció como el más votado en uno de los departamentos. ¿No es cierto? Nadie lo conoce, pero sí representa algún interés especial. Entonces, eso, simple y sencillamente, estamos lejos de que eso sea una voluntad popular. Hay que modificar casi todo el sistema, como le decía, el sistema de cómputo. Hay que modificar todo ese programa porque todo lo que es el código fuente lo tienen muy bien controlado a través de programas que pueden modificar los resultados sin duda alguna. El sistema de transmisión de datos hay que garantizar exactamente que se corresponda no con el traslado de información ya con fraude, porque el problema es que las actas de cierre ya llevan el fraude implícito y entonces lo que usted está trasladando es información fraudulenta, pero también el sistema de información, de transmisión de información, funciona con un programa. Asegúrese que el programa es que vean el acta en donde usted gana con 100 y que se transmite 100 al computador. Y también verifique que esos 100 al computador se lo suman a usted y no se lo suman a otro. Y es que son centenares de hechos que hay que corregir. ¿En cuánto? En 6 meses. ¿En su partido hay infladores? ¿O sí? Sí, me gusta a veces ver ese sistema, como dicen, hay muchos helios por todo lado, lamentablemente. ¿A qué se debe eso? Lo complejo en una sociedad es que las personas actúen con principios y valores, siempre. Entonces usted tiene en realidad muchas de las personas cuyo poder político o al mismo tiempo su práctica personal ha estado basada también en la impunidad, en la inmunidad y en el abuso. Y eso lo tiene usted en todos los partidos. Lamento que en mi partido exista también ese tipo de personas. ¿Cómo se corrige? Bueno, hay 3 formas que normalmente la sociedad utiliza. Usted sabe que aquellas 2 visiones contrapuestas que existían, sobre todo en el siglo XVI, usted conoce estos 2 famosos libros que son contrapuestos, escritos casi en la misma época, publicado uno en 1516, el otro en 1514. Uno es Utopía, de Tomás Moro, ¿no es cierto? Sí. Y el otro es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Sí. Después usted tiene Leviatán, tiene al mismo tiempo diversas concepciones de esta Cada uno con su público, ¿no? Cada uno con su concepción filosófica. Sí. No, Bueno, y con sus para seguidores unos, también. Así es, con sus seguidores. Para Tomás Moro,
el ser humano es un ser bueno por excelencia porque dice que es creación divina y en consecuencia representa a Dios y en consecuencia Él es bueno por naturaleza, pero la sociedad necesita imponer determinados límites. En el caso del príncipe, en realidad parte de la afirmación en contrario, ¿no es cierto? Que todos los seres humanos nacemos malos por excelencia y que en consecuencia es la sociedad la que tiene que regularnos. En conclusión, hay algunas personas que necesitan más regulación que otras. Es un problema de valores y de principios que se adquieren desde el seno familiar, pero también desde la escuela, porque probablemente habemos algunos que no tuvimos la oportunidad de tener una familia completamente integrada, pero entendimos los valores en nuestra escuela primaria, lo entendimos en la secundaria y lo entendimos mucho más en la universidad y luego en nuestra práctica ya como adultos. ¿Qué propone usted para la Coordinación Nacional de Libre? Yo propongo en realidad que nos ajustemos a los principios y valores de nuestros estatutos correspondientes y en consecuencia que nuestro partido sea un partido mucho más transparente, con mayor formación política, una formación política para el bien común, sin duda alguna, una formación política para construir civilización. ¿No está una ocurriendo así? Política. No, hay necesidad de profundizar enormemente en este campo y también el respeto irrestricto a las decisiones, el respeto irrestricto a la disensión, porque la disensión es un derecho humano, ¿no es cierto? Una disensión en el marco del respeto estamos hablando, la verdad. No, de luego, eso sin duda alguna. Y yo creo que, y también hay otro elemento, promover el debate crítico. Usted no puede promover el debate crítico si no entiende exactamente que todas las sociedades en el mundo se han desarrollado a través del pensamiento crítico y no necesariamente, ojo, las sociedades que han adoptado una actitud de copiar modelos, esas sociedades nunca se desarrollan. Me explico, crecen pero nunca se desarrollan. ¿Qué lecciones hay que aprender del resultado de las elecciones viendo todos los elementos? Por ejemplo, el volumen de votos de los partidos, el volumen de votos de los partidos de oposición versus el volumen de votos, por lo menos el que se anuncia, ¿no? Evidentemente, de eso partimos. Porque ese volumen de votos no, pero de eso real. partimos de eso, partimos de la verdad oficial. De la verdad oficial. De la verdad oficial. Del partido del gobierno y de los candidatos oficiales que han emergido de cada uno de esos partidos. ¿Qué lecciones debe aprenderse? Diversas lecciones. Primero, que las primarias e internas son mucho más importantes que las generales, porque en las primarias e internas es donde una minoría que participa decide sobre candidaturas, ojo, pero digo una minoría que participa, vota, pero son otros los que deciden. ¿Me explico? Hay una minoría que vota, normalmente puede ser lo que llaman voto duro, pero también un voto creativo, un voto crítico, participa. Y es él el que toma las decisiones sobre quiénes van a las candidaturas presidenciales, a las diputaciones y alcaldías. Y hay algunos que dicen, no, yo espero las generales, pero al esperar las generales ya tiene una enorme cuota diríamos, de fraude implícito en ello. La segunda lección es que usted puede identificar exactamente hacia dónde se pretende orientar o qué partido pretende orientar la magnitud de su fraude. Y lo voy a decir aquí claramente. Es imposible, así, imposible que el Partido Nacional haya tenido una votación en las primarias internas como ellos lo dicen. El Partido Nacional no pasa de 1.200.000 votos, de forma tal que unas primarias internas es imposible que tengan la magnitud que tiene. Esa es la planificación de un fraude para las generales equivalente a casi 2 millones. Ellos quieren decretar eso. Es imposible y por eso digo, en términos, si le parece, de crecimiento sociológico, el Partido Nacional no debería exceder, y ya fraude incluido, fraude histórico incluido, que es 7 u 8% aproximadamente, no debería exceder de 1.200.000 votos. Entonces, esa es una lección que hay que aprender. La tercera, participaron 3 partidos, ¿no es cierto? Los 3 partidos que aparecen como partidos mayoritarios en esta etapa. Sí. Hubo oportunidad de observar disensos
pero al mismo tiempo hubo oportunidad de observar que algunos que aparecen como vencedores lo hicieron sobre la base del fraude. Y ese es el problema. O sea, qué curioso, en una sociedad los perdedores normalmente digo, son o somos aquellos que no hacemos fraude. Claro que hay algunos que pierden en buena lid también, ¿no es cierto? Estamos claros. Y hay algunos que ganan en buena lid. Pero hay infinidad que son exactamente la antítesis de la ética, que es la parte fundamental de la política. O sea, y usted sabe, y como hemos dicho, los dos elementos fundamentales de la ética son ética y justicia. No puede existir política sin ética y sin justicia. El mundo real, lo invito a pensar quiénes de los precandidatos o precandidatas que iban allí en realidad han actuado por ética. Si hay algunos que tienen asuntos que los arreglaron no sobre la base de la justicia, sino por arreglos partidarios. Hay otros que tienen, como dije yo, acciones judiciales en curso. Otros de la noche a la mañana. Fíjense que yo siempre he dicho que el premio Nobel de la Economía se lo deberían dar a algunos corruptos de Honduras. Y le voy a decir por qué. En economía existe una fórmula general, que es el ingreso es igual al consumo más el ahorro, o igual más o menos al consumo o desahorro, el desahorro como endeudamiento. Solamente en Honduras usted puede tener personas que ganan 100,000, consumen 5 millones y ahorran 50 millones. Eso es imposible económicamente, pero en Honduras existe. O sea... Vamos a una pausa, la segunda del programa Vanegas. Este es el programa Vanegas, una cita todos los domingos con la inteligencia de nuestros invitados, con mis curiosidades y con el buen humor de una caricatura con la que honramos la presencia de brillantes personalidades del país que vienen a compartir aquí sus particulares enfoques sobre los fenómenos sociales. La actualidad del país transcurre a través de esta mesa y le agregamos un poco de humor con la caricatura que hace único este programa. El dibujo de nuestros invitados es la impronta que distingue al programa Vanegas en la televisión mundial. Gracias a ustedes por ser parte de este encuentro cada domingo, después de Noche de Gala por Canal 5 y a las 5 de la tarde a través de Telesistema Informativo. En cualquiera de nuestros horarios, es para nosotros siempre un honor contar con su dulce compañía. Muchas gracias. Estoy avanzando bastante en el dibujo. Voy a proceder con su peinado, doctor, esperando estar a la altura de las... O el despeinado. Usted entienda que está hablando un caricaturista. Sí. Es mi condición natural. Ya, muy bien. Sí. ¿Lleva peine usted en su bolsillo o no? En realidad, nunca. Solamente... ¿Ya? Aquí lo tengo. Exactamente. Ya, pues eso quedará reflejado aquí de algún modo. Sí. De algún modo. Doctor Ávila, después del proceso interno de los partidos y con los resultados que oficializa el Consejo Nacional Electoral y con todo lo que ya el mundo sabe, ¿qué sigue? ¿Qué viene para usted ahora en esta siguiente etapa? En la siguiente etapa, en mi opinión, hay un imperativo categórico, y el imperativo categórico es unir al pueblo para transformar Honduras. Y unir al pueblo para transformar Honduras significa sobre todo unir a gente, yo diría, decente y que me respeten los que no se consideran así, ¿verdad? Yo no estoy excluyendo a nadie, estoy incluyendo a la gente decente. ¿Quién es la gente decente? Aquella que jamás ha aparecido envuelta en manejo de recursos que no son de ellos, como recursos del Estado, por un lado, o dos, o que ha participado en actos de lavado de activos. ¿Cómo se traduce eso en la política? En la política se traduce en el manejo del poder a partir de tener un cargo no por elección del pueblo, sino por acuerdo político. Usted sabe muy bien que la inmensa mayoría de la historia en Honduras, los diputados y uno que otro alcalde no era el que el pueblo elegía, es el que aparece en la lista normalmente del que controla el partido en cualquier momento y que ha puesto a su magistrado ante, en este caso, el Tribunal Supremo Electoral. A mí no me consta en este momento con el Consejo Nacional Electoral, pero con el Tribunal Supremo Electoral así funcionó. O sea, y era el dueño del partido, partido A, partido B, partido C,
que decía, estos son los diputados que yo quiero que salgan. Me Punto. está hablando usted entonces de la conformación de una alianza política, de una concertación política. Sí, entonces hay necesidad de una concertación política, una amplia alianza que integre a gente de mi Partido Libre, gente del Partido Liberal, del Partido Salvador, del PINU, de otros partidos, pero esencialmente entendamos los movimientos sociales, llámese movimientos de juventud o jóvenes en su condición también individual, movimientos de mujer, ecologistas, también movimientos gremiales, en una amplia alianza vencedora contra el narcoestado. Esto es imperativo hacerlo al corto plazo. Y esto significaría, en consecuencia, proceder a hacer esa alianza. Ya habrá algunos que no la querrán y los que no la quieran, en consecuencia que aparezca claramente que están beneficiando al narcoestado. Estamos claros. ¿Cómo se va a conformar esa alianza? Bueno, esa alianza debería conformarse, como dije, por no solamente por todas las personas que aparecen, diríamos, vaya, como vencedoras en esta primera fase. Al contrario, más bien, debería ser todos, sin excepción, y entrar a una especie de, si le parece, posicionamiento con respecto a 3 o 4 puntos de convergencia. O sea, hacer esa alianza en base a 3 o 4 puntos de convergencia. ¿Cuáles son esos puntos fundamentales? El primer punto fundamental, el pueblo hondureño se está muriendo de hambre. Se está muriendo de hambre. Entonces, hay necesidad de un plan de reactivación económica basado sobre todo en la creación de un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en donde yo le digo, como economista, yo puedo hacer que una persona de cada familia hondureña, que somos casi somos un poquito más de 2 millones de familias en Honduras, pueda tener acceso a un crédito para generarse el empleo y en consecuencia se reduzca la pobreza por un lado y en el sector rural que haya reducción al mismo tiempo del hambre por producción, sobre todo de alimentos. ¿Cuál otro punto de convergencia? El segundo punto es, ¿estás o no de acuerdo a una lucha frontal contra la corrupción? Ese es un elemento capital. Corrupción en su amplia acepción. El tercero tendría que ver con el tema del derecho humano a una salud para todos, a una salud gratuita, entre comillas, ¿verdad? Porque la pagamos los mismos ciudadanos a partir del Estado, exactamente, de calidad y de cobertura universal. Esto es válido para educación y salud. Y el cuarto punto es la constitución inmediata de un Estado que funcione para todos, no solamente para una minoría. Y esto significaría que si funciona para todos, hay un elemento capital. Las políticas macroeconómicas tienen que ir orientadas para responder inmediatamente a esas necesidades. Eso es perfectamente posible, pero para ello usted debe tener compromiso por Honduras, por un lado, o sea, compromiso por transformar la nación, en otras palabras, y segundo, debe tener también formación, conocimiento, pero sobre todo voluntad para hacer las cosas. Ese es el primer punto de convergencia. Habría necesidad, en mi opinión también, de la constitución de un gobierno de transición a partir de un principio fundamental, el principio fundamental de la Constitución de la República, que es el derecho a la insurrección. El derecho a la insurrección le permite a usted tomar decisiones como pueblo, entre ellos un gobierno de transición que garantice durante estos 7 u 8, 9 meses verdaderas elecciones honestas, verdaderas elecciones que representen la voluntad popular. Mientras Juan Hernández esté en el gobierno, no digo en el poder lo tienen otros, ¿no es cierto? Mientras Juan Hernández esté en el gobierno del Ejecutivo y todo su sistema corrupto esté en el Legislativo, en el Judicial, en las Fuerzas Armadas, en la Policía, en algunos disfrazados de empresarios, otros disfrazados de banqueros, etcétera, etcétera, las circunstancias porque en realidad se perpetuarían, porque este narcoestado está herido de muerte. Y entonces, sabe muy ¿qué bien plantea? Entonces yo planteo un gobierno de transición, la sustitución de Juan Hernández está dañada. La presencia del sistema JO está destruyendo Honduras, no hay inversión en Honduras y para que usted reduzca la pobreza, usted necesita elemental inversión. Para que usted saque a Honduras de la crisis necesita inversión, no solamente de recursos internos, sino que también de recursos externos. Eso es fundamental, porque si no, vea, Juan Hernández tiene diversos escenarios que puede plantear, desde un autogolpe de Estado, una constituyente acordada con otro grupo de poder, también puede él quedarse también y alguien renuncia en la Diputación, se va al Congreso y va a luchar por ser presidente del Congreso.
También, ojo, aparte de la perpetuación, para que pueda renunciar Tito, me explico, Tito le llaman, ¿verdad? Tito Asfura o algo así, ¿verdad? El del Partido Nacional. Que él pueda renunciar, igual que como lo hizo el abogado Villeda Bermúdez, que salió de primarias y renunció para que el ingeniero Santos fuese el candidato, ¿no es cierto? Que no salió en consecuencia de primarias internas. Lo mismo ocurrió con el ingeniero... con el caso de Maduro, ¿no es cierto? Que Maduro no salió de primarias e internas, sino que fue el ingeniero Cosenza el que salió de esas primarias internas, renunció y bueno, fue presidente bajo ese procedimiento. Juan Hernández puede utilizar ese procedimiento que es inconstitucional, pero ese procedimiento inconstitucional puede generar las mismas condiciones de los asesinatos del 2017 y que todavía, siendo él el culpable, no hay nadie absolutamente que esté pagando por esos asesinatos. También él puede optar por, pero eso ya es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque habría un tiempo en donde él no tendría poder y él tiene miedo de estar un segundo sin poder, porque en ese segundo en realidad le pueden aplicar la justicia desde el norte de América. ¿Qué lectura hace usted, doctor Ávila, de la individualización de la pena a Tony Hernández en Nueva York? La lectura es doble. La primera demuestra que el sistema de justicia no existe en Honduras. Todo lo que ahí se plantea en los Estados Unidos, si bien es cierto que tuvo un impacto, como muy bien dice el juez Castell, si no mal recuerdo su apellido, en realidad lo hizo en territorio hondureño, ¿no es cierto? Entonces, si lo hizo en territorio hondureño, la pregunta es, bueno, todo eso lo hizo con impunidad. Con inmunidad. ¿Dónde estaba la institucionalidad? La segunda, qué difícil es que un hermano no sepa lo que está haciendo el otro, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿lo sabía o bajo qué condiciones fue que se estableció eso? ¿Con conocimiento? ¿O quién fue el que indujo al otro? No lo sé. Es lógico poderlo pensar. Entonces, la primera lectura es que en Honduras la institucionalidad no funciona y en consecuencia, por eso el punto cuarto que yo dije del acuerdo de convergencia que debería ser, es un Estado que funcione, pero para todos, por un lado. Y la segunda lectura que yo saco es que la sentencia no solamente fue para el que yo lamento, yo en realidad... le digo, cuando le ocurre algo a un ser humano, yo no me alegro si le ocurre algo negativo, pero sí me alegro que se le aplique la justicia, porque la justicia es darle a cada quien lo que se merece, ¿no es cierto? Y en consecuencia, la lectura que yo doy es que se está iniciando un proceso, sin duda, de investigación de las personas que aparecen nominadas o nombradas en ese... juicio a todas, sin excepción, entre ellas a Juan Orlando Hernández. ¿Qué cree usted que siga? En los Estados Unidos. Sí. En los Estados Unidos, sin duda, así como funciona el sistema de justicia, están haciendo investigación, reitero, para todos ellos. Y en cualquier segundo, en cualquier minuto, ocurrirá exactamente que vendrá, pienso yo, eso ya está decidido. Es más, le voy a dar una fecha, usted se acordará de mí, creo que es el 1 de julio, ocurrirá algún hecho interesante de esa naturaleza. ¿A qué se refiere? Bueno, van a depositar una acción de extradición para una persona. Directamente usted encontrará a partir de la DEA, que tiene ya muchos de estos hechos ya bien demostrados y en consecuencia procederá a actuar bajo ese tipo de acciones. 1 de julio. ¿Cómo dispone usted de esa información? Hay infinidad de información que muchos de los políticos debemos manejar geopolíticamente hablando, si no, no somos políticos. Eso va más allá de la política. No, es parte de la política. La geopolítica es la... no digo disponer de esos datos sí, con claro. esa precisión. Bueno, yo le adelanto a usted que nosotros interpusimos un recurso ante el FBI. Digo nosotros, 4 personas, el ingeniero Guillermo Valle,
el abogado Tony García y el ingeniero Luis Zelaya y Nelson Ávila interpusimos un recurso ante el FBI relacionado con el uso de su sistema financiero en los Estados Unidos. Y le dijimos que de conformidad con la normativa de creación del FBI, ellos están llamados a investigar cualquier proceso en donde se haya violentado su sistema financiero. Y el caso de los hospitales móviles y otros. Se han emitido cheques, se han realizado transferencias utilizando el sistema bancario estadounidense. El FBI está llamado a hacer esas investigaciones. No respondieron. Y nosotros le solicitamos a los compañeros que diligentemente lo hicieron, los compañeros del CNA, enviaron toda la documentación correspondiente. Ahí va en curso también eso. Porque acá en Honduras, vea, la cuestión de los hospitales móviles que le llaman, yo no sé de dónde le llamaron hospitales, ¿verdad? Móviles sí son, pero yo diría completamente improductivo. Es una tragedia. Yo me acabo de sonreír frente a esta tragedia simplemente para demostrar hasta dónde llega el drama. ¿Sabe usted que el robo de los hospitales móviles, los 45 millones de dólares, apenas representan, lo cual es lamentable, 30 veces menos de lo que se roban como mínimo por año con el presupuesto de la nación? En esta nación se roban 30.000 millones de lempiras como punto mínimo. Eso le hace 1.200 millones de dólares, divídalo entre 45, ahí es donde le doy ese dato, y se roban hasta un 20% del presupuesto. Eso significa 60.000 millones de lempiras. ¿En manos de quién? Perdón, en las bolsas de quién. Vamos a una pausa. Siga con nosotros, por favor, que ojalá en el siguiente segmento quiera el invitado de este domingo hacernos otro de esos anuncios. Doctor Nelson Ávila, se presume ahora, conforme están los escenarios en los distintos partidos políticos, que el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre tienen cauces paralelos. Tienen cauces que nunca podrán coincidir en un punto, por mucho que se hable de la necesidad de una alianza política opositora. ¿Qué reflexión hace usted sobre ello? Bueno, yo espero que se trasciendan las visiones partidarias para converger en lo esencial. Y lo esencial en este momento es la nación hondureña. Usted habla en realidad de posiciones paralelas y, como dice, en realidad la usó muy bien, porque paralelos son líneas que nunca se juntan, ¿no es cierto? Claro. Yo diría simultáneas, más bien, para que se junten. Y si hay esas posiciones, yo le diría, dentro de nuestro partido, que yo sepa, hay toda la apertura para realizar ese proceso. Es más, en la próxima asamblea del partido, sin duda alguna, habrá decisiones de esa naturaleza para que pueda autorizarse una amplia unidad. Y a mí me parece que es correcto. Eso es lo que nosotros hemos planteado desde antes, que no lo han entendido algunas personas. Como Movimiento 5 de Julio, como Nelson Ávila, nos anticipamos a una evidente necesidad de la nación y a una evidente acción por parte de nuestro partido. Yo reitero, espero, no solamente que los partidos políticos nos unamos, no, al contrario, que se una toda la sociedad, todos estos movimientos Aterricemos, sociales. doctor Ávila, Sí. aterricemos, con nombres y apellidos si le fuera Sí. posible. Dígame. ¿Cuál es el diseño de esa alianza opositora que usted plantea? El diseño, bueno, Xiomara, el mismo Salvador, Luis, aunque sea difícil. Yo creo en que nada es imposible cuando se piensa en la nación, pero todo es imposible cuando se piensa en intereses personales. Pero también está Juliet Handal, está la doctora Soyapa Figueroa, Milton Benítez, el capitán Santos Orellana, el doctor Mateu. Me disculpan, tengo que mencionar algunos nombres porque me pidieron, pero hay infinidad de personas que yo no las estoy nombrando que tienen igual perfil precisamente. Yo diría que los que he anunciado perfil desde la perspectiva de su compromiso por transformar Honduras. Y
obviamente nosotros estamos también en esa disposición. ¿Y de qué tipo de movimiento me está hablando? ¿Un movimiento de una cabeza y varios candidatos a diputados, varios grupos candidatos a alcaldías? Muy ¿o cómo? buena pregunta, muy buena pregunta. Vea, hay como al menos 3 posibilidades. La primera, que sea una alianza solamente a nivel presidencial. La segunda, a nivel presidencial y a nivel de diputaciones. Y la tercera, a nivel presidencial, diputaciones y también corporaciones municipales. A nivel presidencial usted puede optar por 2 vías. La primera, que me parecería la correcta y que sería también un acuerdo político como ocurre en Honduras. ¿Se acuerda usted? Bueno, usted no sé si había nacido en la opción B, ¿verdad? O tenía noción 1985. Exactamente, la opción B. Estaba por nacer yo, Estaba digámoslo. por nacer, ¿verdad? Bueno, yo era un muchacho ya que ya me habían invitado a abandonar Honduras en la época difícil de los 80. Yo era un joven profesor universitario. ¿Una opción B plantea? La opción B significa que todas las cabezas que creen que pueden transformar Honduras van en la misma conducción y es en las generales que la gente vota y ahí decide quién es. Y en consecuencia la persona más votada de la alianza será la figura que será la presidenta o el presidente de Honduras para el próximo periodo. Entonces, dejar que sea el pueblo el que decida, ojo, y digo el pueblo de todos, incluyendo, reitero, nacionalistas decentes que no votarían por una opción corrupta que presenten dentro de su partido y que prefiere, en consecuencia, optar por otra vía. ¿Qué otra posibilidad? Y la otra posibilidad es entrar ya al juego ahora de quién va dentro de todo este proceso. Si nos vamos por separado, por ejemplo, si mi partido libre toma una decisión de generar la alianza mayor posible, pero hay otros que no se quieren aliar a este proceso, yo lo lamentaré en realidad que ese escenario ocurra porque es un escenario para que el narcoestado continúe. Y eso no podemos permitirlo. Ha llegado a mis manos una carta que usted dirigió al comandante, perdón por decirle así, al coordinador, esa es la palabra que quería encontrar, al coordinador del Partido Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Usted le envió una carta el día 3 de abril recién pasado. ¿A qué se refiere en esta misiva, doctor Ávila? Yo me refiero a la necesidad de 3 cosas. 1, pensar que tenemos que constituir esta amplia alianza opositora vencedora contra el narcoestado. 2, a la necesidad de constituir un gobierno de transición. Y 3, al compromiso por transformar Honduras. Y luego le refiero ahí a algunas cuestiones personales, porque con él somos amigos. Y le adelanto, fue muy bien recibida la carta y ya conversamos. Ya conversamos al respecto. No tengo por qué negar algo que tiene en realidad un interés para la nación, no es un interés individual. Yo ahí, en consecuencia, considerando también que por encima de algunas circunstancias personales, en realidad lo que tiene que primar, reitero, es el interés de la nación. Y eso es lo que me motivó a escribir al respecto. Doctor Ávila, estoy muy agradecido con su presencia hoy con nosotros en el estudio. Antes de ofrecerle una caricatura como recompensa a su gentileza, quiero que me deje usted una reflexión sobre lo que debe hacer el joven hondureño con sentido crítico de aquí al 28 de noviembre. ¿Qué espera usted? El joven con sentido crítico, fíjese que se presentó ya en esta oportunidad. Fíjese que yo encontré infinidad de jóvenes que me dijeron, por ello, yo le adelanto, lo que a mí me asignan es una fracción, ojo, de lo que en realidad yo saqué como votación. Y no lo digo, yo tengo, inclusive, hoy en la tarde yo le puedo enviar a usted, si le parece, una encuesta que le hizo una persona que yo no la conozco, es un empresario, y usted observará que lo que a mí me asignan como porcentaje, creo que me asignan 11%, 12%, originalmente 15.4%, pero es una fracción de lo que realmente sacamos. Entonces, los jóvenes siempre me decían, supimos su mensaje, y el mensaje es que tenemos que educarnos al máximo para ser triunfadores. No me dijeron para tener dinero, me dijeron educarnos al máximo. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a partir de ahora? Por favor, no deje que otros decidan por usted. Analice muy bien y trate de participar en un proceso político, no solamente pensando en una elección, sino que en la nación. No se deje apabullar o
eliminar su voluntad a partir de una visión partidaria. Trascienda los partidos y piense en la nación. Queridos espectadores, quiero compartirles la caricatura que he estado elaborando aquí a lo largo de la conversación de nuestro invitado, el doctor Jorge Nelson Ávila, ex precandidato presidencial del Partido Libre del Movimiento 5 de Julio. Por favor, doctor, deme su opinión sobre el dibujo, a ver qué le parece nuestro obsequio. Bueno, mi gemelo le veo que cada vez bueno, por lo menos se peina mejor. Por lo menos tiene los rizos que normalmente pienso. ¿Le gusta la caricatura? Oh, sí, me gusta. Creo que refiere gran parte de mi forma. No sé si de mi esencia, pero de mi forma sí. Quiero dejarle una pregunta que me responda, por favor, con una sola palabra. Sí. Con una sola Una sola palabra. ¿Qué lugar destina la historia para los traidores? La justicia. ¿Quiénes le juegan sucio a Honduras? Corruptos. ¿Qué es una idea? Transformación. ¿Por qué no hay espacio para las ideas? Sociedad cerrada. Describa a doña Xiomara en una palabra. Buena mujer. ¿Qué valor tiene la política en estos tiempos para la sociedad? Alta, no para los que se dicen ser políticos. ¿Qué quieren los jóvenes? Oportunidad. ¿Qué le pidió el pueblo en su campaña? Eso, oportunidad y transformar Honduras. ¿Y qué le pide usted al pueblo? Unirse para transformarla. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Espero en todas partes. Gracias por haber estado con nosotros en el programa Vanegas. Le deseo muchos éxitos, doctor Ávila. Muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos invitado a este interesante programa. Muchas gracias. A todos. Gracias. Adiós.